¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy con los segmentos que podemos encontrar en una crónica, los tipos de segmentos. Lo primero que tenemos que decir es que un segmento es una parte del texto, ¿sí? Y en la crónica podemos encontrar 4 tipos de segmentos. El primero de ellos, y más importante, es el segmento narrativo. El segmento narrativo es aquel que nos va a contar o presentar o narrar los hechos de importancia, los hechos que sucedieron y que van a estar ordenados de manera cronológica. Recordemos que esos son los hechos que el cronista nos va a contar como si hubiera estado en el lugar donde sucedieron las acciones. Vamos a ejemplificar, ¿sí? Para ejemplificar vamos a tomar la primera de las 2 crónicas que citamos para trabajar, que se titula de la siguiente manera: ¿por qué te tuviste que ir vos y no los que te mataron? Extraída del diario Clarín. Entonces, vamos a buscar un segmento narrativo que podamos encontrar en esta crónica. El ejemplo sería el siguiente: se golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda y murió tras 10 días de agonía. Bien, chicos, en ese fragmento vemos cómo se narran los hechos que sucedieron. Fíjense que los verbos están en pretérito, en pasado, pretérito perfecto simple. El verbo murió, el verbo golpeó, son acciones del pasado cerradas, terminadas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro segmento narrativo. ¿Qué otro tipo de segmento podemos encontrar en una crónica? El segmento descriptivo. El segmento descriptivo se suele encontrar una vez que se hace un parate, una pausa en los segmentos narrativos. Los segmentos descriptivos introducen características o datos que tenemos que saber sobre sujetos u objetos que están relacionados o implicados con las acciones de mayor importancia. Aquí tenemos un ejemplo. Dice: por el caso hay un solo detenido. Primer ejemplo. Segundo ejemplo: su cómplice, que manejaba la Kangoo tras el robo, está prófugo, aunque los investigadores dicen que ya lo tienen identificado. En los 2 ejemplos vemos que aparecen 2 tipos de verbos: el presente, los verbos en presente, hay, dicen, y los verbos en pretérito imperfecto, manejaba, ¿sí? Acciones del pasado que no están cerradas, ¿sí? Entonces, los tiempos verbales que encontramos en los segmentos descriptivos pueden ser presente o pretérito imperfecto. Manejaba, pretérito imperfecto; dicen, presente. El siguiente segmento que podemos encontrar en este tipo de texto periodístico es el segmento comentativo. El segmento comentativo es aquel que nos va a presentar la opinión del cronista, una evaluación que realice sobre los hechos o la presencia de su punto de vista. Veamos el ejemplo. El nene fue testigo del horror, como primer ejemplo. Segundo ejemplo:
el joven de 28 años en su desesperación. Bien, chicos, acá utiliza los sustantivos abstractos horror y desesperación para demostrarnos sensaciones que pudo llegar a percibir o a experimentar el protagonista de los hechos en ese momento. ¿Sí? Aquí nos ofrece datos subjetivos. Nosotros no tenemos forma de comprobar que hubo horror o desesperación, pero esa es la impresión que quiere provocar el cronista. ¿Sí? Bien. Y el último tipo de segmento que podemos encontrar son las citas textuales. ¿Qué son las citas textuales? Son las palabras, los testimonios de los protagonistas de los hechos o de las personas que de alguna manera están involucradas con los hechos o con los protagonistas. Veamos los ejemplos. Primer ejemplo. Lo llevaba flameando, describieron con crudeza 2 testigos. Segundo ejemplo. Como si fuera un adulto, le dice a su tía y hermana de Diego, Claudia Cabo. Bien, nosotros no tenemos aquí la palabra del protagonista de los hechos, porque obviamente nuestro pobre hombre y personaje principal de los hechos ha muerto, pero sí tenemos la palabra de personas que están relacionadas. Primero 2 testigos y luego su hermana. Bien, chicos, entonces hasta aquí los 4 tipos de segmentos que podemos encontrar en una crónica. Ya saben, cualquier cuestión o cualquier duda que tengan, se comunican conmigo a velardeslucas5@gmail.com. Hasta luego, chicos. Suerte.